Buenos días, mi nombre es José García, yo soy residente de ortopedia de acá de la Universidad de Antioquia, residente de cuarto año, y el día de hoy en la charla de revisión vamos a revisar artroplastia de cadera, cuáles son las indicaciones de este procedimiento y cuáles son las posibles complicaciones que este procedimiento puede tener. Los objetivos entonces que yo me tracé al momento de plantear esta charla fueron conocer las diferentes indicaciones por las que un paciente puede ser llevado a una artroplastia de cadera, realizar un breve repaso de cuáles son las opciones y componentes que tenemos al realizar una artroplastia de cadera y conocer cuáles son las complicaciones y cuáles van a ser las pautas del tratamiento de estas complicaciones con base en la evidencia que tenemos actualmente en la literatura. Para empezar, entonces, vamos a hacer un breve recuento histórico de cómo llegamos a lo que es actualmente la artroplastia de cadera, como se conoce. Vamos a ver que los pacientes siempre históricamente han presentado osteoartritis o patologías degenerativas en la cadera que generaban dolor y limitación. En 1769-70 se hacen las primeras descripciones anatómicas de procedimientos para ver por qué los pacientes tenían tanto dolor, las primeras disecciones de cadera, y ya más o menos en 1822 el doctor White realiza la primera cirugía, o están los reportes de las primeras cirugías donde era una resección de la cabeza y el cuello femoral para tratar de manejar el dolor de estos pacientes, que si bien ayudaba a controlar algo el dolor, pues condenaba a los pacientes funcionalmente en la mayoría de los casos y muchas veces estaba asociado a otras complicaciones asociadas pues a esta extremidad balante. Posteriormente, a medida que pasó el tiempo y se perfeccionó la técnica, no solamente realizando resección de la cabeza y del cuello, sino también del trocánter y haciendo una adecuada plastia de tejidos blandos, se llegó a la técnica escrita por el doctor Frances Girleston, que es la que todavía utilizamos actualmente para el manejo de pacientes ya con secuelas muy severas en la cadera o que no son candidatos a otro tipo de procedimientos reconstructivos. La segunda solución que se trató de plantear históricamente fue la artroplastia de interposición, tratando de separar esas dos superficies que rozaban y generaban dolor. Se intentó con muchos materiales distintos, piel, fascialatas, distintos metales como plata, oro, plomo, cobre, madera, caucho, incluso tejidos animales como la vejiga de cerdo, pero desafortunadamente los resultados no eran buenos, se producía una gran reacción inflamatoria, estos pacientes no lograban funcionalidad ni control del dolor. La tercera solución que se planteó, ya más cercano a lo que tenemos actualmente, fue tratar de reemplazar esa cabeza femoral. Inicialmente se hizo con una cabeza femoral tallada en marfil, esto lo hizo un doctor alemán que se llamaba Themistocles Glock en 1890. Desafortunadamente, aunque el principio en sí era bueno, estos pacientes tenían una mala evolución, ya se debía retirar la prótesis. 1923, el doctor que era noruego y estadounidense, Marius Smith Peterson, luego de retirar un video de una lesión en la espalda, vio que se formaba una membrana sinovial para tratar de aislar ese cuerpo extraño que era suave, y se inventó pues como una permitir que articulara suavemente. Inicialmente a los pacientes les iba muy bien, pero posteriormente el vidrio se rompía y era un desastre. En un par de meses el paciente debía estar nuevamente en cirugía, si no era antes, por lo que él luego trató de modificar esto y salió con una solución con vidrio Pirex, un vidrio mucho más resistente que permitía una mayor durabilidad, pero que igual eventualmente terminaba fatigándose y generando los mismos problemas. Luego ya se creó una asociación, una aleación de metal entre cromo y cobalto que se denominó Vitalium y fue la solución que el doctor Smith Peterson planteó más tarde. Que tenía algunos resultados positivos, pero que tampoco pues fue la solución. Sus pacientes igualmente no lograron una adecuada función. Se plantearon los primeros modelos de prótesis que fueron ampliamente usados y exitosos, como la prótesis de Austin Moore y la prótesis de Thompson, que reemplazaban solamente femoral, tenían una cabeza ya en la asociación de, por ejemplo, tenía unas fenestraciones que le permitían que el hueso creciera dentro de la prótesis y le daba más estabilidad. Ya en los 70, el doctor John Chamley, doctor americano, diseñó
o planteó los principios de lo que sería una prótesis modular que tenía unos componentes acetabular, un revestimiento en polietileno, un componente femoral, y ese componente femoral iba fijado con cemento con polimetilmetacrilato para darle más estabilidad, y a partir de esta prótesis modular por componentes con fijación con cemento fue que se desarrolló lo que se conoce como las artroplasias actualmente. En el momento entonces que vamos a tener dividiéndola en dos grupos grandes, una prótesis total que implica un cambio del acetábulo y del fémur con un liner o un revestimiento que va a servir como una interposición para permitir una mejor movilidad entre ambos componentes y menos fricción, y una prótesis para hemiartroplastia donde solamente se reemplaza el componente femoral, pero este componente femoral tiene añadido un componente acetabular que encaja en la cavidad acetabular normal del paciente y va a permitir movilidad, pero ahí no va a haber pues ningún punto de fijación. Cuando entonces hablamos de los componentes individualmente, vamos a tener que ahora la mayoría son modulares, vamos a tener diferentes opciones de tamaños, diámetros y formas que nos van a permitir, como se ven en las imágenes de abajo, dependiendo del tamaño del componente, vamos a tener una mayor estabilidad y un mayor arco de movimiento. La imagen inferior izquierda vemos, por ejemplo, que una cabeza femoral de mayor tamaño en una copa acetabular de mayor tamaño nos va a dar un arco de movimiento mucho mayor, nos va a dar más estabilidad, y que una cabeza femoral más grande va a tener una distancia de salto mayor, es decir, una distancia a la que se puede mover sin salirse de la cavidad acetabular mayor, pero también va a tener un mayor desgaste. Lo que estamos manejando actualmente es que la imagen que se ve a la izquierda es lo usual, la prótesis para el componente de la copa acetabular más convencional, pero como se ve en la imagen desde la derecha en la parte superior, vamos a tener distintas opciones de copas de reconstrucción para pacientes que tengan fracturas o zonas donde el acetábulo esté incompleto, o para pacientes que tengan defectos y el acetábulo esté displásico, que se puedan rellenar con metal trabeculado o tantalio o algunas otras opciones. En la parte inferior vemos lo que se denomina el liner o el revestimiento, que está diseñado actualmente en la mayoría de los casos con polietileno de alta densidad. La mayoría de las casas comerciales o de los modelos de prótesis van a permitir un vástago de distintas formas, cuellos de distintas longitudes. Va a haber muchas opciones para poder adaptar estos prótesis, esta componente femoral, a las distintas características anatómicas que tiene el paciente, y así lograr pues la mejor adaptación del paciente al material protésico. Otro avance muy importante que ha tenido la tecnología son los diferentes recubrimientos que tienen los materiales protésicos ahora para permitir una integración al cuerpo, evitar que se produzcan reacciones de cuerpo extraño, aflojamientos tempranos o rechazo del material. Lo más común que se utiliza ahora es un revestimiento poroso, que puede ser de tantalio u otros metales porosos, o de hidroxiapatita, que eventualmente el cuerpo pues termina convirtiéndolo en hueso y va a dar una fijación muy estable. Los pares de fricción es un concepto entonces muy importante, porque dependiendo de la resistencia del material y de la fricción que se produzca, se pueden presentar distintas tasas de desgaste y distintas complicaciones. Vamos a tener que antes, que se utilizaba mucho de polietileno, pero ese iba a tener un gran desgaste acá que iba a generar complicaciones a futuro. Luego se diseñó este componente de polietileno con alto entrecruzamiento, alto grado con alto entrecruzamiento, que disminuyó mucho la producción de material particulado, y hay otras opciones como una prótesis de metal sobre un revestimiento de metal que tiene mucho menos desgaste, pero que va a producir intoxicación y reacción en los tejidos alrededor. Y lo último que se está usando ahora, y lo que da el menor coeficiente de fricción y da la menor cantidad de reacciones adversas, es los componentes en alúmina sobre alúmina, que es la cerámica con un alto componente metálico para darle más resistencia, que usualmente el nivel de desgaste va a ser casi que nulo. ¿Cuándo va a estar indicada entonces la realización de una prótesis de cadera? Entonces vamos a tener a grandes rasgos las artritis inflamatorias, los procesos de osteoartritis, donde va a haber una degeneración
de la articulación, la osteonecrosis independientemente de la causa que sea, y una reconstrucción fallida en un paciente que tenga, por ejemplo, un proceso displásico o un proceso secundario a trauma. Otra de las indicaciones que es muy importante tener en cuenta va a ser las fracturas, tanto de acetábulo como de cadera, en los pacientes con edad avanzada, definidas dependiendo de donde uno lea entre los 55 y los 65 años, ya se podría estar pensando en estos pacientes en la realización de una prótesis, ya que la respuesta o la evolución cuando se realiza una osteosíntesis en una fractura intercapsular de cadera no va a ser tan buena. ¿Cuándo entonces realmente va a estar indicada? Lo más importante de todo va a ser la presencia de dolor, y debe ser un dolor intenso e incapacitante que necesite el uso frecuente y constante de analgésicos, que ya se haya hecho un manejo adecuado de ese dolor, un manejo adecuado del entorno del paciente y eso haya fallado. También otra indicación puede ser la limitación funcional, pero esta tiene que estar acompañada de dolor y social y laboral del paciente y los asociados a la presencia de dolor y de limitación funcional, de que un paciente si tenga una radiografía muy fea, pero si tiene poco dolor y tiene una limitación funcional que no le impide su interacción social, no va a riesgo-beneficio, no va a estar indicada la realización de una prótesis. Siempre antes de indicarle al paciente una prótesis, así el paciente tenga mucho dolor en la primera consulta, lo que se debe hacer es un manejo conservador juicioso, tratar de intervenir todas las variables que puedan estar empeorando ese dolor, recomendarle al paciente bajar de peso, iniciarle un plan nutricional, hacer modificaciones en la actividad que pueda estar desencadenando el dolor, tratar de conseguirle una reubicación laboral cuando su actividad se asocia con el dolor y la educación o el paciente pues tiene la posibilidad de una reeducación, darle un buen plan de analgésico y entrenarlo también en el uso de ayudas externas como un bastón o un caminador. Muchas veces estas modificaciones de la actividad van a llevar a una mejoría importante de los síntomas que van a hacer o que la cirugía sea completamente innecesaria, pues que realmente la tenga indicada. Eso es muy importante y que muchas veces no son tenidas en cuenta, y es la primera, que el manejo va a ser diferente cuando se trata de un paciente joven o de un paciente anciano al momento de proponer una artroplastia de cadera, que el compromiso unilateral se va a comportar muy distinto a los pacientes que tienen compromiso bilateral, que la movilidad del paciente previa a la cirugía va a determinar en gran medida la evolución del paciente en el postoperatorio, y que las necesidades del contexto del paciente muchas veces van a cambiar su manejo. Esto lo vemos entonces en pacientes que tienen dolor y tienen limitación, no necesariamente muy severos, pues que quieran una prótesis para mejorar su calidad de vida, pero las limitaciones que están asociadas con el adecuado cuidado o con las restricciones que debe tener una prótesis para mantener pues la estabilidad de la misma, les dificultarían, por ejemplo, su actividad laboral o ciertas actividades que son importantes para el paciente, por lo que la prótesis estaría contraindicada. ¿Cuándo no se debe hacer una prótesis? Entonces vamos a tener la indicación más grande es cuando hay una infección activa o cuando hay una patología médica descompensada que aumente el riesgo de mortalidad o el riesgo de complicaciones. Hay otras contraindicaciones relativas como la obesidad. Los pacientes con obesidad grado 2 no se deberían llevar a una prótesis. Paciente que esté con un tabaquismo activo no se debería llevar a una prótesis. Si se está planeando llevar una prótesis, el cese del tabaco debe ser mínimo 6 semanas o 4 para evitar las indicaciones relativas. Todas se pueden intervenir y modificar en la consulta inicial del paciente antes de plantearle una prótesis. Esta frase la traigo textual, esta frase es del doctor Chanley, y es que no se nos debe olvidar que los objetivos principales de una artroplastia de cadera son en orden de prioridad: quitarle el dolor al paciente, darle estabilidad a esa cadera, darle movilidad y luego, por último, tratar de darle una igualdad en la longitud de las extremidades. Muchas veces vemos que a los pacientes con poco dolor y con poca limitación se les proponen procedimientos reconstructivos y prótesis de la cadera solamente para tratar de darles una igualdad en la longitud de las extremidades, y vemos que estos pacientes muchas veces... Las complicaciones entonces las vamos a dividir en dos grupos grandes. La primera serían las complicaciones generales y la segunda son las complicaciones específicas del procedimiento.
Como complicaciones generales, entonces vamos a tener la mortalidad que se va a presentar hasta en un 0.35% de los pacientes. Vamos a tener que, aunque si bien es un procedimiento que cada vez es más seguro, está más estandarizado, se tienen más protocolos para evitar las complicaciones, se van a operar pacientes más ancianos, pacientes con más comorbilidades, o se operan pacientes muy jóvenes que están sanos, pero que a largo plazo van a ser pacientes ancianos con un compromiso general mucho más avanzado, cada vez más complejo. Novena revisión. Como grupo especial en cuanto a la morbilidad, vamos a tener aquellos pacientes que son llevados a una artroplastia de cadera por una fractura tanto intracapsular de la cadera como de acetábulo, ya que estos pacientes van a tener usualmente un mayor número de comorbilidades, van a tener mayor estancia hospitalaria, ya que no va a ser cirugía electiva, sino que el paciente va a llegar a la hora y el día que le suceda el trauma, y normalmente pues ser un equipo de artroplastia urgente disponible, esperar a que pueda ser llevada a cirugía por el equipo ideal, van a tener que operarse sin una compensación total de sus comorbilidades de base, lo que va a aumentar el riesgo de complicaciones, y usualmente pues, estos pacientes con el trauma van a tener otras lesiones que también van a complicar su evolución y van a aumentar la mortalidad. De las complicaciones generales, la más común de todas va a ser entonces la infección urinaria. Los factores de riesgo para que esta se presente van a ser que la paciente sea mujer, que tenga edad avanzada, que sea bajo anestesia general. Va a ser mucho más frecuente que en los pacientes que sea anestesia regional y que tenga asa 3 o mayor. Como consecuencias va a tener una mayor estancia hospitalaria y un mayor riesgo de infección periprotésica. Usualmente estos pacientes, el manejo es con antibiótico-terapia basado en el resultado de un urocultivo o según las guías, pues con la epidemiología local cuando está establecida. Las complicaciones pulmonares pueden presentarse hasta en el 50% de los pacientes. Lo que van a presentar son atelectasias, que van a ser la neumonía siendo la más grave, pues, y la segunda más frecuente luego de las atelectasias, que se va a presentar en menos del 1% de los pacientes. Van a tener también mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de infección, y el manejo va a depender dependiendo pues, de la patología que el paciente manifieste. Usualmente las atelectasias, que es lo más frecuente, si el paciente tiene algún tipo de sintomatología, con la terapia respiratoria y algo de soporte ventilatorio, se puede solucionar esta complicación. En cuanto al tromboembolismo venoso, vamos a tener que la trombosis venosa profunda se va a presentar de forma sintomática en un gran porcentaje de los pacientes, pero este porcentaje ha disminuido significativamente desde el uso de la tromboprofilaxis química, pero un porcentaje muy pequeño, solo el 0.5%, van a ser sintomáticas. Esta se va a producir por ese éxtasis venoso, ese estado de hipercoagulabilidad que hay en el intra y en el posoperatorio, y puede producirse desde la pelvis hasta la pantorrilla, pero va a ser la pantorrilla la zona más común donde se pueden producir estos fenómenos trombóticos. El embolismo pulmonar, entonces se va a dar cuando hay una migración de ese trombo que se forma en la circulación periférica a la circulación pulmonar, va a tener una sintomatología con disnea leve o de los pacientes. Como factores predisponentes vamos a tener la avanzada, la presencia de fracturas, que el paciente tenga una inmovilidad prolongada, que tenga un evento trombótico previo, que sea obeso, que sea fumador, que tenga infarto previo, una falla cardíaca congestiva, que tenga cualquier trastorno hemostático que le genere hipercoagulabilidad. Y para el tromboembolismo pulmonar puntualmente vamos a tener un índice de comorbilidades de Charlson elevado, la presencia de FA, anemia, EPOC y depresión. Como tratamiento y prevención, entonces, ¿qué vamos a tener? Lo más importante va a ser la tromboprofilaxis, que con medicamentos pueden ser las heparinas o los inhibidores del factor 10A, la compresión mecánica en los pacientes que tengan contraindicación para el uso de profilaxis química, la movilización en cama, enseñándole al paciente, aunque debe mover los tobillos, las rodillas, hacer ejercicios que permitan la contracción de los músculos a nivel de las piernas para evitar ese éxtasis venoso. Y una vez se controle el dolor, el paciente siempre debe tratar de iniciar la deambulación lo más rápido posible. Por eso es que es muy importante un manejo de la analgesia y en el posoperatorio,
para permitir pues que el paciente al otro día de la cirugía, que sería lo indicado, ya esté empezando a movilizarse con el caminador y con acompañante. La anticoagulación ya como tratamiento cuando se da esta complicación, dependiendo de la causa, lo normal es que sea entre 3 y 6 meses, pero pacientes con eventos trombóticos cada un año o de por vida, según el origen de la inserción del vástago femoral. Usualmente estos pacientes van a tener 3 tipos de complicaciones. Si el émbolo graso va a la circulación pulmonar, estos pacientes van a presentar hipoxia, van a presentar disnea. Cuando va a la circulación cerebral van a presentar microinfartos y se va a dar una alteración de la conciencia, usualmente con agitación. Y en la circulación periférica, en los capilares, vamos a tener la presencia de petequias y hemorragias conjuntivales. Estos pacientes usualmente solamente van a requerir un soporte pulmonar mientras se resuelve todo el fenómeno inflamatorio asociado a los émbolos grasos, pero a veces puede ser tan severo que requieran ventilación mecánica. Cuando vamos entonces a hablar de las complicaciones específicas del procedimiento, las vamos a dividir en tempranas y tardías. Como complicaciones tempranas vamos a tener el síndrome de implantación de cemento, que va a ser un paciente que va a generar, que va a presentar hipoxia, hipotensión, alteración neurológica y paro cardíaco cuando se introduce el cemento en el canal medular y se introduce el vástago. Afortunadamente esto es muy raro, se va a presentar en el menos del 5% de los pacientes que se llevan pues a una artroplasia de cadera cementada, y recordemos que la mayoría de los pacientes no van a requerir una prótesis cementada. Esto lo vamos a dividir en 3 grupos: aquellos que tienen una hipotensión moderada, una caída de más del 20% del vástago femoral con una adecuada técnica de cementación. El tratamiento entonces va a ser de soporte mientras se resuelve todo este proceso inflamatorio, y afortunadamente pues la mayoría de los pacientes van a estar en el grado 1, donde solamente presentan hipoxia y una leve caída de la presión arterial. La lesión vascular puede presentarse hasta en el 0.3% de los pacientes. Puede lesionarse la arteria femoral, la ilíaca, la obturatriz o la glútea superior. Usualmente esta lesión vascular va a estar asociada a una mala posición de los tornillos, por ejemplo, cuando se fija el acetábulo, que pueden generar una lesión de la arteria ilíaca si se pone en una posición antero-superior. El uso de retractores, que podrían generar una lesión de la obturatriz o de la femoral cuando se está trabajando la parte anterior del acetábulo, o la tracción del estoneo para ver la estabilidad de la prótesis. Estas laceraciones o punciones que se generan en los vasos usualmente van a generar pseudoneurismas, fístulas arteriovenosas, y posteriormente pueden generar trombosis. El tratamiento, vamos a tener un control local del sangrado, y también se puede presentar que el control local no sea suficiente y que se requiera el apoyo de cirugía vascular o de cirugía de radiología intervencionista para generar una oclusión de ese vaso que está sangrando y controlar esa hemorragia. La formación del hematoma, que se forme un hematoma, va a ser frecuente. Normalmente no van a ser sintomáticos y van a ser pequeños, pero cuando se vuelve una complicación va a ser en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, que son pacientes que usualmente van a estar con anticoagulantes, con consumo de antiinflamatorios o de antiagregantes, que van a tener una historia de sangrado personal o familiar, discrasias sanguíneas y coagulopatías, tiempos quirúrgicos prolongados, y cuando se llevan a una cirugía de revisión, ya que usualmente estos tejidos van a ser tejido cicatricial fibroso, que va a sangrar mucho más y donde va a ser mucho más difícil hacer una adecuada hemostasia. La prevención entonces de esta complicación va a ser con el uso del ácido tranexámico, que está demostrado que va a disminuir el sangrado intraoperatorio sin aumentar el riesgo de eventos trombóticos, y realizando una hemostasia intraquirúrgica juiciosa. El tratamiento va a ser en los pacientes que tengan un alto riesgo de sangrado o que hayan tenido un trauma quirúrgico extenso y se sospecha que pueden hacer un hematoma. La indicación sería dejar un dren. Estos drenes usualmente no están indicados de rutina, ya que van a aumentar el riesgo de infección, o en los pacientes que no se sospechaba que pudieran tener un hematoma, pero que luego se identifica que lo están presentando,
los pacientes deberían ser llevados a cirugía para drenaje del hematoma, lavar la herida quirúrgica y realizar una hemostasia adecuada. La lesión nerviosa puede presentarse hasta en el 2% de los pacientes. Lo profe, ¿ahí se escucha bien o sigue cortado el sonido? Intentémoslo ahí, cualquier cosa lo vuelvo a interrumpir. Qué pena con usted. No, hágale, profe, tranquilo, qué pena antes las dificultades técnicas, ya cambié los audífonos, vamos a ver si con esto nos va mejor. Bueno, entonces la lesión nerviosa puede producirse hasta en el 2% de los pacientes. Lo que más se va a lesionar va a ser el nervio ciático, el componente del peroneo profundo. Puede presentarse una lesión combinada con el nervio femoral hasta en el 6% de los pacientes. Como factores de riesgo vamos a tener una cirugía previa, donde ya los planos quirúrgicos no se van a ver con tanta facilidad. Paciente obeso, donde tenga que realizarse un abordaje mucho más difícil, una tracción mayor de los tejidos, una displasia de la cadera, el desarrollo donde hay un acortamiento de la cadera y se debe realizar mayor tracción, que se esté realizando un acortamiento, o que sea una paciente de género femenino. Como causa usualmente vamos a tener la compresión, que puede ser por hematoma o por alguna parte del material de osteosíntesis, trauma directo, secciones, traumas por tracción o por presión que generen isquemia en el nervio, lesión térmica por el cemento, o una luxación, que es la presión que genera ese componente fuera de sitio, genera una lesión nerviosa. Pero en la mayoría de los casos el equipo quirúrgico no va a tener una razón o no va a identificar una causa de cómo se produjo esta lesión en cirugía. El diagnóstico entonces usualmente va a ser clínico. Luego de la anestesia se va a ver que el paciente tiene un déficit neurológico. Se debe siempre buscar una causa que sea reversible. Se debe realizar una ecografía, unos rayos X o una resonancia para ver si hay la presencia de algún hematoma que se deba drenar, que sea la causa de la lesión nerviosa, o que haya algún componente en una mala posición que deba ser reacomodado o retirado. La mayoría van a ser de origen desconocido, entonces el manejo casi siempre va a ser conservador. Se debe realizar un adecuado proceso de rehabilitación, terapia física, para evitar el desacondicionamiento. Se debe seguir el paciente en el tiempo, y muchos de estos pacientes, como la lesión más común va a ser del peroneo común, van a requerir el uso de un arteris tobillo-pie. A un año, hasta el 44% van a tener una recuperación completa, un 41% pueden presentar un déficit leve, sea sensitivo o motor, pero que no les impide un funcionamiento normal, y el 15% van a persistir con el requerimiento de una órtesis tobillo-pie o con alteraciones sensitivas. En cuanto a la discrepancia de longitud, vamos a tener que se puede presentar hasta en el 27% de los pacientes. Estos pacientes van a presentar alteración en la marcha, usualmente asociada a dolor lumbar y a paresias. Aunque no está muy claro en la literatura, se define una discrepancia de longitud significativa mayor de 2 centímetros. Usualmente va a ser más frecuente que el paciente tenga más un alargamiento que un acortamiento. Esto porque se busca una adecuada tensión de los tejidos blandos y de los músculos aductores para que la prótesis sea más estable, pero este alargamiento siempre va a ser peor tolerado por el paciente que el acortamiento, y va a ser esta discrepancia de longitud una de las cosas que el paciente va a percibir como un fracaso de la cirugía, y es una de las causas principales por las que se inician procesos legales luego de una cirugía de artroplastia. ¿Cómo se previene entonces esto? Siempre se debe realizar una medición pre, intra y posoperatoria. Se debe tener un adecuado planeamiento quirúrgico y una idea de qué componentes se van a utilizar. Se deben descartar otras causas como contracturas en la cadera. El tratamiento va a depender, no es que inicialmente al paciente le generaban algún tipo de incomodidad o insatisfacción con su evolución luego de la cirugía de la prótesis, van a mejorar a medida que el paciente se adapta a esta nueva longitud, y discrepancias que eran pequeñas pero que están generando mucha sintomatología, esta sintomatología va a desaparecer. Siempre se debe tener en cuenta que el paciente que esté bajo una artroplastia bilateral va a tener también riesgo de presentar una discrepancia de longitud, y que en este no habría como tal
cuidado mucho. Si la discrepancia de longitud final es menor de 2 centímetros, usualmente estos pacientes pueden ser manejados solamente con alza, y si es mayor de 2, tienen síntomas leves, que es lo que se va a realizar. Sí, una cirugía ósea para corregir la discrepancia de longitud, o si por el contrario se debe liberar una contractura de los tejidos blandos. Recordemos que si hay una contractura en flexión de rodilla de cadera, esto nos va a dar la percepción de un acortamiento, que si hay una contractura en aducción, esto nos va a dar la percepción de un alargamiento, o si es en abducción, nos va a dar también percepción de acortamiento. Las fracturas intraquirúrgicas también son una complicación frecuente. Se van a presentar más en los pacientes que tienen edad avanzada, que tienen una mala calidad ósea, van a ser mucho más frecuentes en las prótesis que no son cementadas, porque se va a buscar con los componentes tanto acetabular como femoral que la prótesis quede fija a presión dentro del canal neural, dentro del acetábulo. Va a haber unos puntos donde va a haber mayor riesgo de esta complicación. En el fémur va a ser durante la inserción del vástago o durante las maniobras de reducción y de verificación de la estabilidad, y en el acetábulo va a ser durante la inserción de la copa, durante el fresado del acetábulo. Con pacientes como es de muy mala calidad podemos generar una fractura en este proceso, o cuando hay una fractura previa que se desplaza durante la inserción de la copa acetabular. El tratamiento entonces va a depender de la ubicación. Cuando son muy proximales, a nivel del trocánter mayor incluso podría no hacerse nada, pero si lo que se está comprometiendo ya es el cálcar del fémur, va a requerir un cerclaje, y si es más inferior puede requerir la combinación de un cerclaje o algún tipo de placa. En el acetábulo entonces vamos a tener que lo que se debe hacer es una fijación de esas columnas, que puede ser con una copa de reconstrucción como la que les mandé, la que les mostré inicialmente, o tratar de fijar esa fractura a través de la copa con los tornillos convencionales cuando no es una fractura que esté muy desplazada. La infección protésica temprana va a ser una de las complicaciones más temidas en estos pacientes. Puede presentarse incluso hasta el 1.5% de los pacientes, así se estén cumpliendo todos los protocolos de seguridad. A diferencia de la mayoría de las complicaciones o las infecciones del sitio operatorio que se viven en superficiales profundas y el gran espacio, estas complicaciones quirúrgicas en ortopedia, y más en una cirugía tan grande como una prótesis, siempre deben considerarse que es un órgano-espacio, porque la herida que lleva hasta el material de osteosíntesis, hasta la prótesis, va a estar comunicada directamente con la piel. Esta complicación va a aumentar la morbilidad y la estancia hospitalaria, va a tener un detrimento grande de la función del paciente, va a ser difícil de tratar y va a tener una alta recurrencia. Los pacientes realmente van a tener todos los síntomas de infección, dolor, fiebre, compromiso del estado general, drenaje por la herida, una limitación funcional y unos reactantes de fase aguda elevados. El tratamiento entonces va a consistir, lo primero y lo más importante va a ser descartar otro foco de infección. Y una vez se ha confirmado que el foco de infección es de la prótesis, lo que está indicado es una terapia que se ha denominado DAIR, que es debridamiento, antibióticos y retención del implante. Se deben retirar los componentes móviles como la cabeza femoral y el inserto, se deben tomar cultivos, se debe verificar la estabilidad de los componentes fijos. Dirigido con este tipo de terapia se logra hasta un 74% de éxito en el manejo. En cuanto a las complicaciones específicas del procedimiento que se generan de forma tardía, vamos a tener la infección protésica tardía, que se considera aquella que se presenta mayor a las 90 días. Vamos a ver un paciente que venía muy bien, que estaba evolucionando bien y de un momento a otro empieza a deteriorarse, y al examen físico y el laboratorio vamos a encontrar más o menos los mismos hallazgos que en el paciente con la infección aguda. El tratamiento entonces se divide en dos grandes grupos: la revisión de una etapa donde se retira la prótesis, se le hace un lavado, se toman cultivos e inmediatamente se inserta una nueva prótesis donde se logra hasta un 83% de éxito, y el manejo por dos etapas, que es el que está recomendado en la literatura para hacerle a todos los pacientes, donde se hace un retiro de la prótesis, se deja un espaciador de cemento con antibiótico como el que se observa en la imagen,
En este espaciador lo que busca es dar tratamiento local para disminuir la carga bacteriana e impedir que haya una contractura de los tejidos blandos, que se pierda el espacio de la prótesis para que luego que el paciente complete el tratamiento antibiótico se pueda poner una prótesis. Y en aquellos pacientes donde esto ya no es posible, otra opción sería una artroplastia de resección o un GIRLIST. En cuanto a las fracturas periprotésicas, vamos a ver que se presentan en menos del 1% de los pacientes. En esto, para definir el manejo, va a ser muy importante la clasificación de Vancouver, donde vamos a ir las fracturas en 3 tipos, A, B y C, siendo las A las del trocánter mayor y menor, las B las que se presentan a nivel de la punta del vástago femoral y las C las que se presentan muy por debajo de esta punta del vástago femoral. Según el tipo de fractura, entonces las A usualmente no van a requerir un manejo quirúrgico a menos de que sea un fragmento muy grande que necesite fijación porque está inestabilizando la prótesis. Las tipo B, las 1, que son aquellas donde el vástago está fijo y hay una buena calidad ósea, se va a hacer usualmente una osteosíntesis con placas y también se puede usar cables o cerclajes. La tipo 2, donde el vástago está suelto pero hay una buena calidad ósea, se va a utilizar un vástago más largo y se puede suplementar con placas y con cables. Y la tipo 3, donde hay un vástago que está suelto y hay una mala calidad ósea, usualmente va a requerir un injerto estructural para poder sostener esas otras medidas como el vástago más largo y la placa, ya que el hueso del paciente por sí mismo no lo puede soportar. Y en las tipo C, el manejo va a ser quirúrgico y va a ser una reducción abierta y una fijación interna de la fractura que el paciente tenga asociada pues, a su prótesis. Estos son algunos ejemplos de la solución de una fractura tipo B en su izquierda y en una tipo C en las imágenes de la derecha. La clasificación heterotópica va a ser otra de las complicaciones que se va a presentar, va a ser muy frecuente, pero va a ser muy poco sintomática, ¿sí? Hasta el 90% de los pacientes pueden presentar algún grado de clasificación heterotópica, pero solamente entre un 5 y un 10 van a presentar algún nivel de específico, como factores de riesgo postoperatorio o un gran trauma quirúrgico van a predisponer a la formación de esta clasificación. Estos pacientes pueden presentarse normalmente con dolor o limitación, pero muchas veces van a presentar edema, fiebre y eritema, por lo que va a ser muy importante descartar un proceso infeccioso. Esta clasificación empieza a verse tan pronto como a las 3 semanas, pero a medida que el paciente evoluciona más o menos al año, ya uno sabe que realmente qué tanta clasificación va a presentar. Esto se va a clasificar según la clasificación de Brock y vamos a tener 4 grados. El grado 1, que sería la imagen de la izquierda, es una osificación pequeña en los tejidos. La grado 2 son espículas más grandes, pero que dejan más de 1 centímetro de espacio para la movilización de la articulación. La grado 3 son espículas grandes que dejan menos de 1 centímetro para la movilización de la articulación. Acá el paciente ya empieza a verse muy limitado. Y la grado 4 van a ser aquellos que ya tienen una anquilosis total de la cadera. La prevención de estos pacientes va a ser con un adecuado manejo de los tejidos blandos, pero también en los pacientes que tienen mucho riesgo se pueden utilizar AINES, que es lo que más tiene estudios de la indometacina, pero cualquier AINES sirve, y se ha visto que dosis pequeñas de radiación también van a ayudar a controlar ese proceso de osificación heterotópica y no van a generar pues, riesgo de transformación maligna. Usualmente, cuando el paciente tiene una gran limitación, se debe esperar a que ya la osificación esté madura, que tenga más de 1 año para llevarse a una resección, ya que si se lleva a una resección muy precoz, sus pacientes van a tener un alto riesgo de recurrencia. La osteólisis y el desgaste es otra de las complicaciones que se presenta, va a estar más asociada a los materiales de las prótesis viejas, cuando el polietileno no era la construcción del hueso alrededor de la prótesis, y también se va a presentar una presión de fluidos que va a terminar de dilatar ese hueso que está comprometido. Va a depender del tipo de material y también va a depender del tipo de fijación, si es cementada o si no es cementada. La mayoría de los pacientes que presentan osteolisis y desgaste van a ser asintomáticos, y cuando ya tienen algún síntoma de dolor, usualmente va a estar asociada esa osteolisis a un aflojamiento, a una fractura usualmente del componente femoral,
a un proceso infeccioso o a un proceso inflamatorio como una sinovitis. El tratamiento entonces, cuando hay desgaste, va a ser quirúrgico, va a ser el cambio de esos componentes que están desgastados, y cuando hay osteolisis también se debe llevar al paciente a cirugía, se debe retirar ese material que ya está, que no está fijo adecuadamente, y se debe cambiar por un material que ocupe todo el canal medular que tiene el paciente en ese momento, donde se logre una adecuada fijación, y no se debe esperar a que el paciente presente síntomas, ya que va a ser mucho más difícil hacer la corrección quirúrgica cuando el paciente ya ha presentado una fractura o un aflojamiento del material. También es muy importante cuando se lleva a estos pacientes a cirugía retirar todo ese tejido granulomatoso e inflamatorio que hace que se produzca más lesión en el hueso, que empeore la calidad ósea, porque esto nos va a dar pues un mayor tiempo de evolución antes de que el cuerpo vuelva a reaccionar a este material extraño. El aflojamiento aséptico se va a presentar en menos del 1% de los pacientes al año, va a depender de qué tipo de implante sea, qué posición tenga, la edad del paciente, el peso, el nivel de actividad, el diagnóstico de base, y usualmente lo que puede presentarse es o una falta de integración cuando es una prótesis no cementada, recubierta con hidroxiapatita o con metal poroso, donde el hueso debía unirse a la prótesis, o una falla en la técnica del cementado. Realmente estos pacientes van a tener dolor, van a presentar inestabilidad y no van a tener signos de infección. Era un paciente que venía muy bien y en un momento dado empieza a presentar dolor o ya no se siente como tan firme para asirse a su prótesis y empieza a requerir nuevamente el uso de ayudas externas. El tratamiento entonces, lo más importante va a ser diferenciar de un proceso infeccioso de un aflojamiento aséptico. Siempre se deben tomar reactantes, imágenes y cultivos, y una vez se ha descartado el proceso infeccioso, se van a tener luxaciones recurrentes, que hay más de 3 luxaciones en el periodo que lleguen con la prótesis. Va a haber unos factores de riesgo del paciente, que usualmente va a ser el diagnóstico de base: una parálisis cerebral, una distrofia muscular, un evento isquémico o hemorrágico a nivel del sistema nervioso central, demencia, paciente avanzado o paciente que ya se ha llevado ya haya sido llevado previamente a una artroplastia de cadera. En cuanto a los factores quirúrgicos, en la literatura se ha dicho mucho que el abordaje va a inferir en el porcentaje de luxación, pero lo que se ha visto en los últimos estudios es que no hay diferencia según el abordaje, sino que la diferencia va a estar en el trato que se haga en los tejidos blandos, en la preparación de esos músculos abductores para darle una adecuada estabilidad, y en cirugía lo que sí se debe tener muy en cuenta es una adecuada posición de los implantes, donde se respeten las variantes anatómicas del paciente, pero se tienen unos corredores de seguridad establecidos, que serían una anteversión más o menos de 15 grados y una abducción de más o menos 45 grados, 40 y 50 del acetábulo, pero las características del diseño material y el tamaño, como ya lo veíamos, todos estos van a influir tanto en el desgaste como en el riesgo de luxación. El tratamiento entonces, ¿cuál va a ser? Primero, identificar la causa, y según la causa, estos pacientes pueden ser simplemente llevados a una reducción cerrada cuando es un paciente que estaba muy bien y tuvo una luxación por algún tipo de trauma o caída o un movimiento que no estaba planeado, un cambio de componente cuando lo que hay es un desgaste, una revisión completa cuando ya hay un aflojamiento. Se pueden incluso utilizar copas de doble o triple movilidad en los pacientes que tienen luxaciones recurrentes, y se trata de buscar suplir esta inestabilidad con un implante que le dé más movilidad al implante y no a la cadera, o una reconstrucción de tejidos blandos en los pacientes que lo tienen indicado. Como mensaje entonces, para llevar a la casa, vamos a tener que la artroplastia de cadera, a medida que ha avanzado la tecnología y a medida que ha avanzado pues, el conocimiento del procedimiento, se ha vuelto algo muy seguro, y que va a poder cambiar la calidad de vida de muchos pacientes cuando está bien indicada, que no se debe indicar una prótesis a la ligera. Siempre se debe tener en cuenta la evolución natural de los implantes y el riesgo de complicaciones. Entonces no se debe tratar de operar pacientes muy jóvenes, pacientes que no estén con dolor, que no estén sintomáticos, que a pesar de que la prótesis esté bien indicada,
que se haga un buen planeamiento, que se tomen todas las precauciones y se pueden presentar complicaciones graves, y que una buena relación médico-paciente, una adecuada educación del paciente sobre el cuidado de la prótesis, sobre las cosas que puede y no puede hacer, sobre la importancia del acondicionamiento físico antes de ser llevado a cirugía, van a ser herramientas indispensables al enfrentarnos a las complicaciones del procedimiento, ya que muchas de estas complicaciones no van a ser prevenibles. Gracias, eso era lo que les traía para el día de hoy.